En estos momentos tenemos 4 albergues ya dispuestos. No ha sido tan sencillo que la gente acuda a ellos porque todavía hay mucha tensión y están esperando de qué ocurre con sus edificaciones. Hay unas que han ido cayendo, otras que no pueden ya ingresar, pero están atentos para cuidar un poco sus cosas, atentos a su familia.